Así es, Gabriel. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos aquí reunidos para un diálogo, un debate con tiempos. Y pues el tema es: ¿Jesús obedeció o no obedeció la ley? Lo vamos a ver bíblicamente y los exponentes, pues son dos exponentes muy buenos. 3 minutos de presentación y de ahí 5 minutos de exposición, 5 minutos de refutación y otros 5 minutos de contrarrefutación. Así es el formato del diálogo debate. Ok. Así es, Rafa. Gabriel, así es. Yes. Ok. Bueno, entonces vamos a dar paso a la presentación y van a ser 3 minutos y el que va a empezar Rafael y enseguida sigue Johnny. Rafael, ¿estás listo para tus 3 minutos de presentación? Ok, mi hermano Gabriel, claro que sí. Muy buenas tardes. Ya casi noche aquí en la Ciudad de México, CDMX. Mi nombre es Rafael Escobar. Soy operador de tráiler, apologista católico y hermano de todos los hermanos separados y de los católicos. Bueno, voy a tener un debate de lo ya mencionado por el hermano Gabriel, ¿sí? Acerca de que nuestro Señor Jesucristo obedeció o no obedeció a la ley que había, a la ley de Moisés. Bueno, quiero tomar este pequeño espacio para que nuestros hermanos separados que nos están viendo aprendamos a respetarnos. Tanto yo le pido disculpas y perdón si alguna vez lo he ofendido. Igual manera, quiero recibir lo mismo para mí. Hace un rato en el chat, nuestro hermano Leonardo lo ha de haber dicho en juego, yo estoy consciente de que Rafa, me tienes miedo, cuando yo estaba en otro perfil queriendo ver un link para entrar a debatir. Como dije. Eso nada más quiero exponerle al hermano Johnny que no entre así diciendo de que uno le tiene miedo. Cuando yo expliqué el por qué yo no había entrado luego. Y también, Gabriel, para exhortarte a ti, querido hermano, con mucho amor y respeto, que cuando dos personas vayan a debatir en un foro que es el tuyo, nada más seamos dos personas como ahorita yo y Leonardo. No debes de repartirle el link a los demás como si fueran dulces. Después de este debate, cierras la transmisión y vuelves a abrir otra transmisión, querido hermano. Eso quiero para que todos nuestros hermanos separados y hermanos católicos sean conscientes, ¿sí me entiendes? Ahí sí somos seres humanos y cometemos errores, igualmente yo cometo algún error. Y le pido perdón al hermano Johnny si lo he insultado o le he faltado al respeto aquí público, sabe bien él que yo no lo hago. Por eso saqué este tema ahorita, que nuestro hermanito no entre al chat a decir que yo le tengo miedo para debatir, cuando ya se le explicó que no es incluso hasta por el privado. Eso es lo único que quiero decir, y también te sirva para ti, Gabriel, me sirve a mí, a Johnny y a todos. Cuando dos personas van a debatir, solamente dos personas en el chat, o las que vayan a ser 2 y 2, o 1 y 1, y tú siendo el moderador. No te me vayas nunca de los chats porque se hace un desorden, y quedamos mal, tanto nosotros los católicos como nuestros hermanos separados también. Nos vemos mal, no es de cristianos, porque ha habido hasta insultos. Entonces, querido hermanito, Dios me lo bendiga. Eso es todo lo que yo quería decir. Adelante, hermano Johnny, Dios te bendiga. Un abrazo y vamos a tener una pequeña charla acerca de este tema. Adelante. Gracias, Rafael, gracias. ¿Estás listo, Johnny? Corre en tus 3 minutos, Johnny. Sí, bien, buenas noches o tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén mirando. Yo también quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, por darnos esta oportunidad de poder platicar lo que dice la palabra de Dios y no lo que decimos nosotros. Una cosa también que yo quiero aclarar es que sí lo dije en juego, que si me tenías miedo, Rafael, porque yo aparecí y te estuvimos esperando 20 minutos, pero lo dije en juego. Te pido disculpas si lo tomaste en serio. No creo en realidad que tú tengas miedo, no lo creo. Pero a veces tú sabes que uno juega así, como tú y yo jugamos por interno, ¿sabes? Me conoces y todo eso. Y también lo aclaraste.
Entonces, mi nombre es Leonardo, vamos a estar platicando acerca de este tema, si Jesús obedeció o desobedeció al Padre. Yo sostendré que Jesús no desobedeció al Padre ni en la ley ni fuera de la ley. Yo sostendré que Jesucristo llegó a la cruz siendo obediente, siendo perfecto, sin desobedecer al Padre. Entonces, esa va a ser mi posición. Espero defenderla hasta el final, mientras que Rafael, como él dijo, su posición es de que él cree que Cristo sí desobedeció al Padre en la ley. Lo demás esperemos entonces a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios en esta tarde. Dios les bendiga. Adelante, Gabriel. Ok, después de la presentación de cada uno de los contendientes y afirmando y confirmando lo que van a dialogar, lo que van a hacer su presentación, van a ser 5 minutos de presentación, 5 de refutación y 5 de contrarrefutación. Son nada más 3 tiempos de 5 minutos para cada uno. Rafael, ¿estás listo para tu presentación de tu tema? Claro que sí, mi hermano. Adelante, Rafael, corren tus 5 minutos, adelante. Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a empezar por lo primero. Jesús obedeció, vamos a decir rotundamente, sí obedeció de joven a la ley, porque fue circuncidado al 8º día. Cuando Jesús dejó de obedecer a la ley, fue después del bautizo. Después de que se bautizó, hizo su vida pública y se manifestó, no respetando el sábado, y el sábado era una ley de Moisés que había que guardar. Bueno, voy a empezar con la cita de primera, San Juan, capítulo 1, verso 42. Y llegó Jesús, el Señor, fijó la mirada en él y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Aquí esta cita nos está hablando de que ahí Jesús escogió a 12 discípulos. Todavía no era el tiempo de hacer ni milagros, ni nada, ni se había bautizado nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a San Juan 2, verso del 1 al 10. Dice, 3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, donde estaba María, la madre de Jesús. Jesús y sus discípulos también fueron convidados. Luego, al faltar el vino, entonces dijo María a Jesús, no tienen vino. Le respondió Jesús, mujer, ¿qué nos vas a mí y a ti? Aún no ha llegado mi hora. Ahí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a su madre que no había llegado la hora de hacer milagro, porque María le dijo que se quedó sin vino. Se quedó sin vino las personas. Bueno, se quedó sin vino nuestro Señor Jesucristo. Las personas y nuestro Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, entonces no había que manifestarse hasta que San Juan Bautista le preparara el camino a Mesías. San Juan Bautista le preparó el camino, de ahí se bautizó. Mateo capítulo 3, verso del 3 al 17, cuando Jesús salió del agua, se abrieron las puertas del cielo, se escuchó una voz bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz que dijo, este mismo, el amado. De ahí, nuestro Señor Jesucristo dejó de obedecer a la ley de Moisés. Vamos a leer San Juan capítulo 5, verso 17. Vamos a ir a San Juan capítulo 5, verso 17. Dice, entonces Jesús le dijo, vamos a leerlo desde el 14. Jesús volvió a encontrar en el templo y le dijo, mira, estás curado, no vuelvas a pecar para que no te suceda alguna cosa peor. El hombre fue a comunicar a los judíos que Jesús era quien lo había curado. Estos, por lo mismo, perseguían a Jesús por cuanto hacía tales cosas en sábado. Por eso le decía yo a Leonardo que nuestro Señor Jesucristo, después del bautismo, él dejó de guardar el sábado y era penado, era muerte, era pecado.
porque ya faltando uno de los 613 preceptos. Dice, Jesús, del 14, Jesús lo volvió a encontrar en el templo y le dijo, mira, estás curado, no vuelvas a pecar, para que no te suceda alguna cosa peor. El hombre fue a comunicar a los judíos que Jesús era quien lo había curado. Estos por lo mismo perseguían a Jesús por cuanto hacía tales cosas en sábado. Entonces Jesús le dijo, mi Padre hoy y siempre está obrando, y yo obro tanto, más por esto mismo, con mayor empeño, andaban tratando los judíos cómo quitarle la vida, porque no solamente violaba el sábado, sino que al hablar de Dios, su padre hacía igual a Dios, a pesar de que no cumplía el sábado. Él decía que su papá era Dios y era también una blasfemia, era pecado, porque nadie podía decir que era hijo de Dios, porque los judíos no creían que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Dice 18, más por esto mismo, con mayor empeño, andaban tratando los judíos cómo quitarle la vida, porque no solamente violaba el sábado, sino que al hablar de Dios su Padre, se hacía igual a Dios. Jesús habló para dirigirse a ellos y les dijo, en verdad les digo, que no puede hacer el Hijo por sí cosa alguna, fuera de lo que ve hacer al Padre, porque todo lo Te queda que un minuto. hace, todo lo que éste hace, lo hace igualmente el Hijo. Y es que como el Padre ama al Hijo, le comunica todas las cosas que hace y le manifestará obras mayores que estas, de suerte que deben asombrados, pues así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, del mismo modo el Hijo da vida a los que quiere. Por eso he concluido aquí, para que vea nuestro hermano Leonardo, de que nuestro Señor Jesucristo, aquí en esta sola cita, le faltó a dos, decir que era el Hijo de Dios, igual a Dios, que hacía milagros y no guardando el sábado, y por eso lo querían matar. Las Sagradas Escrituras nos revelan eso. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Por aquí estoy publicando cuando les queden 3 minutos. Adelante, Johnny, tú me dices cuando ya estés listo. Listo, Gabriel. Ok, corre tu tiempo. Bien, ahorita no es el tiempo de refutar. Voy a respetar eso. Ahorita es el tiempo de que yo exponga por qué Cristo no pudo haber desobedecido. Primero, ¿qué es lo que entendemos por desobedecer? Si mi oponente dice que Jesucristo desobedeció al Padre, por consecuencia Jesucristo al desobedecer al Padre está desobedeciendo y está pecando. Pero Cristo no pudo haber desobedecido ni la ley ni al Padre. Me gustaría que leyera mi oponente Rafael Filipenses capítulo 2 versículo 8, y allí dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo fue obediente, y fue obediente toda su vida. Desde que nació hasta en la cruz, el día que él murió, fue obediente. No pudo haber desobedecido al Padre, porque desobedecer constituye pecar contra Dios. Efesios capítulo 5, versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Jesucristo fue un hijo de obediencia o un hijo de desobediencia? Un hijo de obediencia. Hasta la muerte fue obediente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el decir que Jesús desobedece al Padre y lo desobedece en la ley, eso constituye que el Señor Jesucristo no es perfecto. Pero lo contrario, nuestro Señor Jesucristo es perfecto
obedeció toda la ley hasta hacerse hombre y hasta la cruz. Esto no lo digo yo, esto lo dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Aquí Rafa me dice que Cristo no fue obediente porque desobedeció el sábado, pero la Biblia por otro lado dice que fue obediente. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo después en las refutaciones para poder entender por qué no obedeció el sábado. El sábado fue por causa de quién. ¿Quién es el que está hablando? ¿Un hombre común y corriente? ¿Por qué Jesús podía hacer lo que podía hacer? ¿Por qué otros no pudieron hacer lo que el Señor Jesús podía hacer? De hecho, el Señor Jesús da una parábola acerca de él como si él fuese el esposo del matrimonio. Entonces, solamente el versículo de Filipenses 2:8 nos habla y nos dice a nosotros que fue obediente. Ese es el primer punto, fue obediente. El segundo punto es que si Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo fue desobediente al Padre en cualquier punto, desobedeció al Padre, eso constituye a Cristo como un pecador, como una persona imperfecta. Pero Jesucristo vino a cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Jesucristo vino a vivir lo que nosotros no podemos vivir. Jesucristo se constituye aquel que rescata al hombre. Jesucristo se constituye como Salvador. Jesucristo se constituye, o el Espíritu Santo en las Escrituras constituye a Jesucristo como un hombre perfecto, como el segundo Adán. El primer Adán desobedeció, el segundo Adán no podía desobedecer a Dios tampoco. El segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, obedeció y obedeció hasta la muerte. Y dice la palabra de Dios, muerte de cruz. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, 5 en adelante, allí nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo nos da una ilustración de estos dos hombres, del primer Adán y del segundo Adán. El primer Adán desobedeció al Padre y tuvo sus consecuencias. Dice Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. El primer hombre, que es Adán, desobedeció el mandato de Dios. Y por haber desobedecido el mandato de Dios, el primer hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. No así con Cristo. Cristo es el segundo Adán. Cristo es el perfecto, el obediente. Y a través de Cristo, por ser obediente, se nos da a nosotros la salvación. Si nosotros decimos que Cristo desobedeció al Padre, entonces a Cristo lo estamos haciendo desobediente igual que al primer Adán. Pero Cristo es perfecto. Dice la palabra de Dios que es sin pecado. Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice que Cristo es el sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente ante su trono. Y el contexto dice que Cristo es sin pecado. Cristo no pudo haber desobedecido a Dios ningún mandamiento. Te queda un minuto. Gracias, porque entonces estaríamos diciendo, Cristo desobedeció, Adán, el primer Adán también desobedeció, tenemos a dos desobedientes. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, repito, reafirmo, recalco, que la Biblia dice que Cristo fue obediente hasta la muerte. Desde su nacimiento hasta la muerte, Cristo fue obediente. Lo repito, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Adelante, termino. Muy bien. Rafael, la refutación a lo que acaba de... Tú me dices cuando estés listo. Adelante. Bueno, queridos hermanos, creo que nuestro hermano Leonardo no escuchó San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 10, las bodas de Caná. Eso que le expliqué, que en capítulo 1 de San Juan, Jesús escogió a los 12. A los 12. Todavía no había que manifestar, no podía hacer el Señor milagros,
Pero el Señor aquí no es de que sea obediente, sino que es Dios, Leonardo. Jesús es Dios y puede hacer lo que quiere, donde quiere, como quiere. Por si tú no sabes, la palabra de Dios es la que habló desde el Génesis a Moisés, el mismo Jesucristo. Dios es espiritual. ¿Cómo se comunica el Padre con el Hijo? No sabemos. Pero para Dios la palabra es su Hijo. Y siempre la palabra de Dios dio 10 mandamientos, incluido el sábado. Por eso dice el Señor, ¿sí?, en San Juan 5, de que en San Juan 5, de que él y el Padre, si el Padre trabaja, él trabaja. Y lo que hizo el Padre, lo aprendió Jesús de él. El Padre hace milagros, él también lo hace. No es de que haya desobedecido, Leonardo. ¿Sí me entiendes? Aquí las Sagradas Escrituras, en San Juan 2, del 1 al 11, había la orden de que el Mesías no podía hacer milagros hasta que se bautizara. Jesús hizo una excepción, no por desobediente, sino porque él sí escuchó el ruego de su madre de que no tenían vino. ¿Sí me entiendes? Ese aspecto tú no lo ves. Jesús fue obediente desde que nació hasta a Mateo 3, el 17, el bautismo. Hasta ahí él empezó a manifestarse y ya no respetaba el sábado. Para los judíos, él era un pecador, escucha, y un desobediente. Para los judíos. Para los cristianos que apenas estaba, no, él era Dios, por eso les enseñaba. No es de que sea cristiano, obedece de joven, de niño, joven. Cuando llega a la boda de Caná, él ahí hace un milagro, no tenía por qué hacerlo. ¿Sí? Desobedeció al Padre, Leonardo. Para el parecer sí desobedeció al Padre, porque no tenía que haber hecho ningún milagro. Sin embargo lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque él es Dios, porque eso lo miró del Padre, y todo lo que ha hecho el Padre lo hace el Hijo. Esto es un misterio que hay y queda mal interpretado en nuestros hermanos separados, como a nuestro hermano Leonardo. Ahora, le di la cita de que a Jesús lo querían matar. Ahora, vamos a leer Gálatas capítulo 10, ¿sí? Verso 10. Dice, en el lugar de que todos los que apoyan en las obras de la ley están sujetos a maldición. Véanlo despacio. En el lugar de que todos los que se apoyan en las obras de la ley están sujetos a maldición. Pues está escrito, maldito es cualquiera que no observe constantemente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por lo demás, el que nadie se justifica delante de Dios por la ley, está claro, porque el justo vivirá por la fe. La ley empero, escucha, empero, no tiene el ser o no se deriva de la fe, solo si el que la cumpla vivirá en ella. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho por nosotros objeto de maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Escucha, Leonardo, Jesús nos vino a rescatar de la maldición de la ley. Por eso él no respetó el sábado. Ahora, 14, y es todo esto para que la bendición de Abraham se cumpliera a los gentiles por Jesucristo, a fin de que así, por medio de la fe, recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, para recibir la promesa del Espíritu Santo. Ahora, nuestro hermano nos dio una cita de Filipenses 2:8. Vamos a leérsela. Filipenses 2:8. Te queda un minuto. Okay. Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exalzó sobre todas las cosas, y en medio y le dio nombre superior a todo hombre. ¿Sí? Ahora voy a volver a leer. Se humilló a sí mismo,
haciéndolo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. El verso 9, pero le faltó leer a nuestro hermano Leonardo, lo cual también Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio nombre superior sobre todo nombre. Nuestro Señor Jesucristo nos rescató de la maldición de la ley, ¿sí? Porque Él es el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, y lo podemos seguir viendo en todas las Sagradas Escrituras. Entonces, Leonardo, te quedó claro de que nuestro Señor fue obediente, pero cuando no tenía que hacer un milagro lo hizo. Lo llamamos desobediente, ¿verdad? Que ni tú ni yo, pero ahí dice la Escritura que desobedeció al Padre, que no tenía que hacer milagros, mas sin embargo lo hizo por amor. Se acabó el tiempo, Rafa. Rafa, ya. Sí. Continúas. Johnny, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Adelante, Johnny. Adelante. Gracias. Bueno, desafortunadamente tenemos 5 minutos y apunté tantas cosas que dijo, pero voy al principio. Rafita dice que Jesús sí desobedeció la ley, pero después del bautismo. Antes del bautismo Jesús obedeció la ley, y luego dice, Jesús sí obedeció la ley porque fue circuncidado. En realidad quien obedeció la ley fue sus padres allí, porque se circuncidaron a Cristo. ¿Ok? Entonces, dice Rafa, después que se bautizó, Jesús sí desobedeció la ley. Y pone un ejemplo. Te voy a citar Juan 14:12. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Ahí estamos de acuerdo. Luego brinca a Juan capítulo 2, versículo 1 al 10, diciendo, Jesús sí desobedeció la ley porque hizo un milagro cuando no era su tiempo de hacer milagros. Pero, ¿de dónde saca esa interpretación que Jesús tenía un tiempo para hacer y no para hacer milagros? Él cree, Rafa dice, que porque María le dijo a Jesús, no tienen vino, y Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Él cree que ahí se refiere a la hora de hacer milagros. Él interpreta eso. Y porque obedeció a María haciendo vino, cree que desobedeció al Padre haciendo milagros. Pero la Biblia no te dice, Rafa, que Jesús desobedeció al Padre porque hizo un milagro. Porque todo lo que ve hacer el Padre al Hijo, el Hijo también lo hace. Si el Hijo hizo un milagro, es porque el Padre había hecho antes milagros. Si tú me dices que Jesús desobedeció por hacer milagros, entonces ¿miró Jesús al Padre desobedecer haciendo milagros? No. No, es una interpretación que, dicho sea de paso, voy a rescatar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no enseña eso. Eso es lo que dice Rafa. Eso no le enseña la Iglesia Católica. La estoy defendiendo, la Iglesia Católica, de eso. Luego también dice Rafa, sí, que allí dejó de obedecer a Dios en el milagro de hacer el agua en vino. Ahí dice que allí desobedeció Jesús al Padre, porque no era el tiempo de Jesús de hacer milagros. ¿De dónde toma el estándar de darle a Jesús un tiempo para no hacer y para sí hacer milagros? Yo no sé, espero que me responda. 2, él tenía que derribar mis argumentos. Yo le puse el ejemplo de qué define a alguien como desobediente. Y le puse el ejemplo de los 2 Adán. El primer Adán sí desobedeció y el segundo Adán no desobedeció. Él tenía que derribar esos argumentos. Luego también dice, el Hijo todo lo que va a hacer el Padre, bueno, eso ya lo expliqué. Luego dice, Jesús es Dios. Bueno, Jesús como Dios y como hombre no puede desobedecer al Padre. Como hombre no puede desobedecer porque lo constituye pecador desobediente. Como Dios es Dios. Y en Dios no habita ningún pecado ni desobediencia. Luego también dice, que Juan habla de la orden de no hacer milagros. Esto lo redundo porque él también lo redundó. No, Juan no está narrando en el milagro del Señor Jesús un tiempo de Jesús para sí hacer milagros. A Dios no se le impone un tiempo para hacer milagros. A Jesús como hombre, sabemos que es Dios, pero como hombre, tampoco nosotros le vamos a imponer un tiempo para hacer milagros.
Me gustaría que me respondiera de dónde saca el tiempo para hacer milagros de la Iglesia Católica. Rafa, escúchame. Tú dices, ahorita en tu refutación me vas a refutar. Yo hago una pregunta para que me la refutes. Tú le estás poniendo a Jesús un tiempo para hacer milagros y dices que desobedeció al Padre porque hizo un milagro. Convirtió el agua en vino cuando no era la hora suya. ¿De dónde sacas el tiempo? De la Iglesia Católica. No de tu propia opinión, de la Iglesia Católica. Que Jesús desobedeció al Padre cuando convierte el agua en vino, porque aún no era su hora. Dios desobedeció al Padre, hace la pregunta a Rafa. Y luego dice, no, porque es Dios. Se contradijo, y allí está el audio, ahí va a quedar grabado. Y luego también dice, otra vez, Dios desobedeció al Padre, al parecer sí, cuando ya había firmado diciendo que sí. Luego como que le entra duda y dice, al parecer sí. Ok. Luego Jesucristo nos redimió. Bueno, Jesucristo cumplió la ley a su cabalidad. Jesús nos vino a rescatar de la maldición de la ley. Rafa no comprende que la ley está dividida en tres partes. La ley de Moisés está dividida en tres partes: la ley moral, la ley civil y la ley de los sacrificios. Y Jesús ninguna ley desobedeció, ni la ley moral, porque también habla de la ley moral. Santiago dice que cualquiera que desobedece en un punto la ley moral, los 10 mandamientos, desobedeció toda la ley, todos los 10 mandamientos. La ley civil tampoco la desobedeció Cristo porque vivió correctamente. Y la ley de los sacrificios, Cristo es el último cordero de los sacrificios, cumplió también la ley. Cristo obedeció toda la ley a su cabalidad y no desobedeció al Padre cuando convierte el agua en vino. Espero que me responda, que derriba los argumentos, que ataque los que yo le doy. Adelante. Se acabó el tiempo. Bueno, ya se acabó la refutación, ya nomás la contrarrefutación, ya es la última, lo último que vas a okay. Rafael. A ver, nuestro hermano Leonardo. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Okay. Sí, dale. Sí. Adelante. Sí, adelante. Nuestro hermano Leonardo no entendió nada. A ver, no entendió nada. Vamos a algo que dijo él muy claro. Dice Leonardo que Juan es un hombre común y corriente, cuando sabemos que San Juan es un apóstol. Dice la palabra de Dios en Gálatas 3, 10 en adelante, que cualquiera que faltara a uno de los 600 preceptos era maldito. Aquí nada de ley moral, aquí está hablando de toda la ley mosaica. Toda. Porque Jesús comía con borrachos y publicanos. Comía y bebía y dicen que era un glotón, Leonardo. ¿Sí? Ahora, le vamos a leer Mateo capítulo 3. Él pregunta que en qué tiempo, o en el tiempo, si no se manifestaba Juan el Bautista, Jesús no podía manifestarse, Leonardo. Jesús estaba, por eso lo que tú leíste, que él estaba sujeto, ¿sí? Estaba sujeto. Bueno, Juan el Bautista, si Juan Bautista no lo anunciaba primero, no podía manifestarse. Hombre, que no entiende, Leonardo. Te lo voy a leer. San Mateo, capítulo 3, dice: por aquella época apareció Juan Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: hagan penitencia porque está cerca el reino de los cielos. Este es aquel quien se dijo por el profeta Isaías: es la voz que clama en el desierto diciendo: preparad el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Traía Juan un vestido de pelo, camello y un cinto de cuero en sus lomos. La comida suya eran langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de Judea y de toda la ribera del Jordán lo buscaban para escucharlo. Confesaban sus pecados y recibían el bautismo del Jordán. Juan, viendo venir hacia él un grupo de fariseos y seduceos para bautizarlo, les dijo: oh, raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira y la venidera? Hagan méritos dignos de penitencia y dejen decir
interiormente tenemos por padre a Abraham. Bueno, de ahí yo le di el verso 13 a 17 cuando Jesús salió del agua. Entonces, él por no conocer los contextos, por el tiempo, porque son 5 minutos, él decía, bueno, ¿en qué tiempo? En este tiempo, si Juan Bautista, desde los profetas, no lo anunciaba primero, Jesús no podía manifestarse. Leonardo, tu respuesta bien preguntada porque entonces me la hiciste. Aquí está. Ese es el detalle. Ahora, cometiste un error muy grande, Leonardo, y está grabado, dirías tú. Tú dices, Leonardo dice que Juan era un hombre común y corriente, el que está escribiendo el libro, el Evangelio de San Juan. Eso no se tiene por qué decir, Leonardito, ¿sí? Porque San Juan era un apóstol y el discípulo amado, ¿sí? Ahora, nuestro Señor Jesucristo comía, bebía con publicanos, ¿sí? Se juntaba con la gente, eso es prohibido. Por eso Leonardo no entiende que nuestro Señor Jesucristo, después del bautismo, él ya no respetaba la ley porque ya se manifestó como lo que es, ¿sí? Él se mantuvo sujeto de lo que él era, pero cuando recibió el Espíritu Santo, entonces empezó a hacer acción, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, en hacer milagros. Cuando fueron las bodas de Caná, Jesús no tenía el Espíritu Santo para hacer milagros, pero como él es Dios, lo hizo. Es lo que tú no me has entendido, Leonardo. Cuando el Señor recibió el Espíritu Santo, él hacía los milagros, resucitaba muertos. Te lo leí y no lo entendiste, ¿sí? Bueno, antes, en las bodas de Caná, antes de que él se bautizara con San Juan, dice la palabra de Dios que Jesús, ¿sí? Bueno, ahí Jesús no tenía el Espíritu Santo, pero Dios, ¿sí? Él no podía hacer milagros por la hora. ¿Cuál hora, Leonardo? La hora es de recibir el Espíritu Santo, de que se abran las puertas del cielo. Te lo leí, Mateo 3, 13 al 17, te lo leí. Si no llegaba ese momento, Jesús estaba sujeto a los 600 preceptos de la ley. Los 613 preceptos, te lo vuelvo a repetir, cuando salió del agua fue cuando recibió el Espíritu Santo y entonces sí, hacer la vida pública, a levantar muertos, a que todo el mundo escuche, a que vean, a hacer milagros, todo. Pero antes del bautizo no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía que recibir la promesa de Abraham. ¿Cuál era la promesa de Abraham? Del Espíritu, recibir el Espíritu Santo. Te lo leí, Leonardo, y no lo entendiste. ¿Ya me entendiste ahora? Cuando hizo el milagro de convertir el agua en vino, Jesús no había recibido el Espíritu Santo, pero es Dios. En ese momento él era Dios y lo hizo. Por eso te dije, no es que haya desobedecido al Padre, no es que lo haya desobedecido, sino que es lo que es la voluntad del Padre. Pero parece que desobedeció. Yo lo que dije, parece que desobedeció, pero no, es Dios. Puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Leonardo, no sé si me alcanzaste a entender ya la explicación, porque te la puedo volver a explicar. Adelante, mi hermano Leonardo. Gracias, Rafael. Muy bien, muy bien. Terminó su exposición. Adelante, Johnny, cuando tú digas. Espérame. Ok, tú me dices, ya estoy listo. Sí. Ok, muy bien. Adelante, Johnny, adelante. Es tu tiempo. Bien, como pudimos notar, él no tocó mis argumentos acerca de los dos Adanes que están en 1 Corintios 5:4 en adelante. El primer Adán desobedeció, el segundo no desobedeció. No podemos tener al primer Adán desobedeciendo y el segundo Adán también desobedeciendo. No. El segundo Adán obedeció y dice Filipenses que se humilló hasta la muerte haciéndose obediente. El texto nos está revelando que Cristo fue obediente. El texto por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y Cristo vivió bajo la ley. Vivió bajo la ley y fue obediente hasta la muerte. Cristo no fue desobediente en ninguna parte de las Escrituras. Luego me acusa a mí de decir que yo digo que Juan
fue un simple hombre. Es que no lo digo yo, no solamente de Juan, sino de otros apóstoles. Se le reconocían a unos como del vulgo, y no lo digo yo. Unos eran estudiados, como Mateo, era una persona estudiada, trabajaba para los romanos, pero como Pedro era del vulgo. Y la Biblia lo enseña, no lo enseño yo. Unos estudiados, otros no tan estudiados. Y claro, Dios escogió a simples hombres, pecadores, luego los hizo apóstoles. Luego el Espíritu Santo los usó para predicar el Evangelio y los inspiró a escribir la Biblia. Eso es lo que digo, porque eso es lo que dice la Biblia. Ok, vamos a lo bueno. Mateo capítulo 3. Mi oponente Rafael dice, sin venir Juan el Bautista, Jesús, y lo dice así, Jesús no podía manifestarse. Y porque Jesús se manifestó, desobedeció al Padre. Es lo que dice Rafael. Lo apunté para que no se tergiversara nada. Lo repito otra vez, cita Mateo 3 y dice, estas son las palabras de Rafael, católico apostólico, dice, sin venir Juan el Bautista antes, Jesús no podía manifestarse. Y él interpreta que porque convirtió el agua en vino, Jesús desobedeció al Padre. No, tú estás sacando una medida de interpretación que no enseña tu iglesia católica, Rafael. Tú estás interpretando que Jesús desobedeció al Padre porque hizo un milagro. Pero la iglesia católica no te enseña eso, Rafael, mucho menos nosotros los cristianos. No enseñamos que Cristo desobedeció al convertir el agua en vino. Bien, entonces, la medida de interpretación de Rafael es decir eso, que Cristo, cuando no era bautizado, no podía hacer milagros, pero como hizo un milagro, convirtió el agua en vino, allí desobedeció Cristo al Padre. Pero no cita Filipenses capítulo 2, versículo 8, donde dice la Biblia que Cristo fue obediente y Cristo vivió bajo la ley, y le dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fue obediente, dice la Biblia. Rafael dice que Cristo no fue obediente. La Biblia dice que fue obediente. Rafael dice que no fue obediente. Yo le creo a la Biblia y Filipenses dice que Cristo sí fue obediente. ¿En qué tiempo vivió Jesús? En el tiempo de la ley. No podemos ir en contra de la Biblia, Rafael. No me puedes decir tú a mí que Cristo fue desobediente y la Biblia me dice que sí fue obediente. Tú no me puedes decir lo contrario. Luego dice, Jesús después del bautismo ya no respetaba la ley. ¡Wow! Jesús después del bautismo, dice Rafael, Jesús después del bautismo, Jesús ya no respetaba la ley. La ley dice, no matarás, no adulterarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, no levantarás falsos testimonios. Eso dice la ley. ¿Jesús no lo respetaba? Claro que Jesús lo respetaba. Pero Rafael dice, Jesús después del bautismo, Jesús ya no respetaba la ley. Pero estamos de acuerdo que no solamente están los 10 mandamientos en la ley, también está la ley de ayudar a los huérfanos, la ley de ayudar a las viudas. Pero si mi oponente dice que Jesús no respetaba la ley después del bautismo, ¿en qué quedamos? ¿En dónde caemos? Luego termina diciendo, no es que no haya desobedecido Jesús, parece que no desobedeció, pero al principio dijo que Jesús sí desobedeció, que después del bautismo Jesús ya no respetó la ley. O sea, Rafa, mi recomendación sincera es esta. Primero, sépase lo que vas a decir, apunta lo que vas a decir, compara con la Biblia lo que tú piensas, y es lo que dice la Biblia, no es lo que tú creas ni lo que tú piensas. La Biblia me dice que Cristo fue obediente hasta la muerte, obediente. Y luego también dice, no, nada de que la ley está dividida en 3, ley civil, ley moral y ley de los sacrificios. Tiempo se acabó. Gracias, Rafa. Gracias, Gabriel, también. Si quieres, tomamos un minuto de despedida.
Si gustan Claro que sí. también, si tienen alguna pregunta que hacerse, con gusto se ve A ver, que a el ver, no. a ver, a ver, a ver. Vamos a Ya se respetar lo terminó. que aclaramos. El demás Okay. terminó. Si quieres abrir otra transmisión, abrimos. Y si yo y Leonardo Un, queremos participar, participamos y todo, no hay ningún un problema y se minuto, hacen las preguntas, todo. un minuto de despedida. Adelante, Rafael. Bueno, queridos hermanos, pues ya yo di mi exposición. Ustedes son los que son los jurados. Ustedes van a decir quién está mal, quién está bien, quién interpretó bien, quién no interpretó bien. Ya no me toca decir nada, ni decirle al hermano Johnny, fue un bonito debate. Así se debe de ser, ¿sí? Así se debe de ser un debate sin interrupciones, sin estarnos hablando. Me gustó. La gente va a opinar lo que yo dije, lo que enseña en la Iglesia Católica, lo que nuestro hermano Johnny también, igual, todo el mundo va a opinar en los comentarios. Dios me los bendiga. Mi nombre es Rafael Escobar, soy de Tierra Blanca, Veracruz, México, y le mando un saludo al Padre Miguel, que es mi guía espiritual, que vamos a seguir dando servicio para que nuestros católicos no se dejen engañar por cualquier viento de doctrina. Les mando un abrazo, un saludo, Dios te bendiga, mi hermanito Leonardo, un abrazo fuerte. Adelante, Leonardo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Sigues tú, Leonardo? ¿Estás listo para tu Sí, minuto, Leonardo? sí, Adelante. Gabriel. Bueno, quiero agradecer a Dios porque al fin de cuentas es la palabra de Dios la que nos revela si Jesús obedeció o no desobedeció. Entonces, yo me quedo con Filipenses capítulo 2, versículo 8, y agradezco a Rafael también por no interrumpir, por llevar un diálogo sano donde se exponen lo que ambos creemos, y también a ti, Gabriel, por haber llevado y moderado este tiempo. Esperemos que no sea el último. Fue cortito, pero es bueno. Es bueno cuando se escucha con atención ambos exponentes. Y yo me quedo con esto. Para mí, quien tiene la última palabra es la palabra de Dios. Nosotros nos podemos equivocar, yo me puedo equivocar y la palabra me puede corregir. Entonces, pues aquí yo me despido. Otra vez, Rafael, Dios te bendiga, estamos en contacto. Gabrielito, igualmente, Dios te bendiga, estamos en contacto. Y Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando. Tiempo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy bueno, muy sabroso todo lo que dijeron. Se aprendió bastante en realidad en tan poquito tiempo y pues los felicito, son muy buenos exponentes y ojalá y que tengamos algo más que aprender de ustedes. Por mi parte, muchas gracias a ustedes por la confianza que me tienen. Gracias. Corta la transmisión, mi hermanito, y hacemos otra más.